La encontrás en las redes como danielachiara.coaching. Silvia Ovalle, psicopedagoga, capacitaciones docentes. La puedes encontrar en las redes como lic.ovalle con B larga. Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Hola, muy buenas tardes. Estamos acá como todos los viernes en Redes de Bienestar de 12 a 14, son las 12:02 Gracias Diego, gracias Punto Cero y a todo el equipo de esta radio impresionante que nos acompañan y que nos ofrecen este espacio hermoso. Hoy mucha gente acá en el estudio, a veces estoy con menos, hoy con más, mucha gente que me acompaña, muy lindas personas, ya las iré presentando. Primero la tengo a Marisa Pérez Labat, psicóloga, entre otras tantas cosas, bella mujer que conozco entre telones por ahí por muchas cosas que hemos hablado. ¿Cómo estás, Mari? Bien, muy bien. Muy feliz como siempre de estar en este espacio y poder compartir. Gracias por estar. Coméntame nada más de qué vamos a hablar. Igual es el primer tema, pero... Sí, vamos a hablar del dolor, pero especialmente del dolor ese que nos causa las heridas que no cicatrizan. Wow. ¿Qué hacer con eso? Bien, tenemos algo para hacer. Sí, claro. Mucho. Bastante. Bien. Bueno, presento nomás. Voy con la segunda y después vamos a hablar. La tengo a Mariana Pérez, que es nutricionista, puricultora. También la conozco, parte de este staff, parte de la revista. Marian, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Se cayó. ¿Cómo estás? ¿Se escucha? Está, sí. Te tenemos presencial. Sí, Bien. hoy pude. Hoy pudiste. Hoy pude, pero bueno, Escapada del hay que hospital. aprovechar. Sí. No, pues estoy de vacaciones todavía, así que Bien. por ahora aprovecho. Bien, o sea, compartiendo este espacio que me encanta y si es presencial mucho mejor, así que siempre disfrutándolo y bueno, Bien. obviamente agradeciéndote la Bueno, oportunidad. Gracias a vos. Solamente el título. ¿De qué vamos a hablar? Alergias alimentarias en la infancia, en Bueno, niños. temón. Ujú. Sabes mucho de eso, tenés de hecho colegas que arman un grupo, así Sí. que simplemente eso, ya nos contás. Exacto. Seguimos después con una señorita que se vino de muy lejos, acá no hay distancias, así que se vino desde Rosario, así derecho, solamente vino para estar acá, así que vamos a decirlo así. Lara Levión, ¿cómo estás, Lara? Ven al micro. Hola, Vale, ¿Cómo bien. andás? Muy contenta Psicóloga de estar también, acá, Lucía. psicóloga, tal cual, muy contenta de estar acá. Siempre un placer. Y bueno, hoy vamos a hacer una segunda parte de un tema Que fue fuerte. fuerte, Sí. delicado, que ya hemos empezado a hablar, que tiene que ver con las heridas emocionales de la adultez que nos quedan luego de haber sufrido abusos en la infancia. Bien. Ya hicimos la primera parte, pero hoy vamos a hablar un poco, bueno, de qué podemos hacer, herramientas, tipos de terapia y demás para estos casos. Perfecto. Temón y así como bastante importante. Bien. Después la tenemos a Jorgelina Pérez. Vamos a hablar con ella de distintas conductas que nos pueden llevar a un TCA, así que también un tema importante. Y después a Alejandro Divagno, que es psicólogo también. Y la pregunta es, ¿cuándo es el mejor momento? Nada. Así lo titulamos. Yo le dije, explícame. Nada. Yo sé de qué se trata, pero bueno, con él es así las charlas. Empezamos con vos, Mari. Bueno, Así, directo. así. Ya arrancamos. Vamos a arrancar. Hablamos del dolor, hablamos de esas heridas que Hablamos nos del dolor. cicatrizan. El dolor es un tema que todos abordamos desde algún lugar y a veces es muy difícil definirlo, Ujú. ponerlos en palabras y trabajarlo, ¿no? Aquellos que trabajamos en la salud es uno de los temas con los cuales más nos encontramos. Ujú. A veces yo siempre digo que cuando algo duele, la otra contracara es que estoy viva y que estoy viva y Sí. que por eso duele, ¿no? Claro. Porque el Lo amor, el siento. dolor, Ujú. la tristeza, son todas emociones que me dan cuenta de que algo me está pasando. Entonces, hace muy poquito escuché una relación que hay entre los 7 niveles de comunicación y lo que se podría llamar 7 niveles del dolor, que me pareció muy interesante porque de alguna manera hay como una especie de punteo para ver cómo podemos abordarlo y cómo son estas como capitas de cebolla Ujú. cuando algo duele, ¿no? Bien. Entonces, lo primero es cuando uno se da cuenta, se informa, se anoticia que algo Sí, duele. Viste sí. que a todos nos pasa. Sí. Una vez que yo me anoticio, empiezo a hacer interpretaciones. Esto es básico. Uno, antes de sentir, empieza a hacer interpretaciones. Esto debe ser porque me pasó,
o porque no me banco a fulanita, o porque la envidia, o porque, ¿no? Porque estoy cansada, porque, no sé, estoy en una etapa de mi vida. Viene primero como la cabeza, ¿no? Entonces también empezar a registrar todas estas cuestiones de qué interpreto, incluso es antes del sentir. Si ustedes se ponen a pensar, es muy interesante. Primero me anoticio que algo duele, después empiezo a hacer interpretaciones acerca de creo que esto me está pasando porque, hasta que después empieza a jugar el sentimiento, la emoción, y ahí es la parte un poco más incómoda, ¿no? Porque es donde empiezo a sentir el dolor en el cuerpo. Claro. Y ahí tenemos una gran oportunidad. Y una es, por ejemplo, ¿qué nos pasó en la vida en relación al dolor? Porque todos tenemos heridas, Sí, total. ¿no? Sobre todo en la adultez. No es la primera vez que me duele algo, ¿no? Entonces, uno de los caminos que es muy interesante es, ¿qué me pasó en otro momento que me dolía? ¿Qué cicatrices yo tengo en mi vida? Y se repiten. A veces es muy interesante cuando uno hace un ejercicio, incluso en papel, ¿no? Es muy interesante cuando yo pongo lo que se llama evento, situación y personas. ¿Qué sería esto? ¿Cuál fue el evento en donde yo sentí este mismo dolor o un dolor similar, parecido, que me ha quedado una cicatriz? ¿Sí? El evento puede ser un casamiento, una muerte, cuando empecé el secundario, cuando me bocharon en una materia en la facultad, Sí, alguna cuando me situación, dejó sí. mi novio, no importa. Eso Sí. sería el evento, como Sí, el sí. título de la Sí, telenovela. sí. ¿Sí? La situación es el contexto. Ujú. ¿En qué contexto me pasó todo eso? Sí. Uy, justo cuando me dejó mi primer amor, mi primer novio, me estaba por recibir y justo tenía planes de independizarme e irme a vivir sola y eso se truncó porque, ¿no? Entonces uno empieza a ver que hubo un montón de sucesos, situaciones relacionadas con ese dolor y esa herida. Y por último, ¿qué personas estaban involucradas? Esto es muy interesante porque eso a mí me permite ver y hacer un seguimiento si es que hay un patrón, como decimos, ¿no? los psicólogos, ¿no? Uy, ahora que me doy cuenta, cada vez que tuve este dolor y que me quedó esta cicatriz y que siento que una y otra vez cada tanto no me duele, ¿sí? ¿Con qué El lo evento es relaciona? parecido, el contexto es parecido y las personas involucradas son lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son los protagonistas? Mamá, papá, un novio, un compañero de trabajo, mis hermanos, mis hijos, no sé, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, siempre decimos que un patrón en psicología es, por lo menos se tuvo que haber dado 2 veces. Bien. El inconsciente, una vez que se da cuenta que hay algo que se repitió por lo menos 2 veces, puede aparecer un patrón inconsciente que hay que revisar. ¿Por qué 2 veces? Porque digo, hay circunstancias de la vida que a todos nos pueden pasar. Total, sí, ¿No? ¿A quién no sí, le robaron sí, una sí, vez? obvio, ¿A quién obvio. no lo dejaron amorosamente una vez? Sí, ¿No? Ni hablar sí. de infidelidad o Sí, lo que sea. sí. Ahora, si yo siento que esto se me repitió por lo menos 2 veces, es probable que haya un patrón inconsciente que tenga que revisar. Entonces, siempre que haya algo parecido, se me va a reactivar esa vieja herida, como si se abra de nuevo. De hecho, a veces uno dice, me metieron el dedo en la llaga. Sí. ¿Cuántas veces usamos Sí, ese término, sí. no? Ujú. Entonces, cuando empezamos a sentir ese dolor, hay algo que también es muy importante de reconocer y respetar. Cuando uno tiene una herida muy difícil de sanar, lo que pasa es que duele tanto que yo lo único que puedo hacer, gracias, lo único que puedo hacer es hablar y que me escuchen. ¿Les pasó a ustedes Las como palabras, terapeuta? las palabras sanan y las A veces sí. uno está tan tomado, sí, como si el dolor tuviese secuestrado, Ujú. tan tomado por ese dolor, Sí, que lo único que puedo hacer es quebrarme y que me escuchen. nada más que eso. En ese momento no puedo No hay mucho registrar, más. no Ujú. puedo sanar, no Sí. no hay mucho Pero más hablar que es eso. un montón. Es un montón. Es un Pero entonces montón. cuando yo Y reconozco... más en ese momento que vos decís, hablar es un montón. Exactamente. Ya poder decir, poder poner en palabras y que alguien te escuche en serio es un montón. Y ese puede ser un amigo, un terapeuta, quien sea, ¿no? Ujú. Quien yo lo sienta. Pero hay momentos donde el dolor realmente secuestra al yo, decimos nosotros. Sí. Me toma. Ujú. A veces son por situaciones, hasta incluso nosotros a veces hablamos de bioshock, en decodificación biomisional, ¿no? No sé, una muerte sorpresiva, una persona joven, no sé, un asalto y me lastimaron, Cosas no lo muy esperaba. traumáticas, decís. ¿No? No solamente traumáticas, sino sorpresivas. Ah, No me las ok. vi venir.
Entonces quedo Ok. como en shock, Ok. ¿no? ¿Cómo que se murió fulanito? No lo puedo- si como que ayer no me puedo estaba creer, hablando por como que, teléfono, claro. ¿no? Ujú. Entonces entramos en ese estado donde el dolor de alguna Te manera toma, te secuestra, te sí. toma, y lo único que podemos hacer es hablar, Claro. ¿no? Y el otro puede estar ahí para escuchar. A medida que yo puedo ir hablando de ese dolor, empiezan a aparecer, como yo digo, como las capitas, ¿no? Las distintas otras situaciones, otros dolores. Y ahí empieza a haber unas preguntas que por lo menos a mí me sirven mucho, yo trabajo con mis pacientes, que es, a ver, este dolor, esta herida, se refiere a una necesidad que no fue atendida, por ejemplo. Ujú. ¿Qué necesidad no fue atendida? La de cuidado, la de mirada, la de sentirme querida, Ujú. ¿no? Es muy interesante. ¿Qué necesidad, que generalmente está relacionada con la infancia, Obvio. no fue atendida? Que esto me sigue doliendo y siento que no termina de cicatrizar, ¿no? Sí. Y detrás también de esto es preguntarse qué deseo no fue atendido, por otros o por mí, ¿eh? Y es difícil para la persona igual poder Claro. linkear una cosa con otra, pero sí. Pero eso es va por ahí, después. obvio. Una vez que se pasa como esa parte de Esa shock parte que vos donde llam- estoy sí, como no puedo ver tomada, nada, sí. ¿no? Entonces es ahí donde yo me empiezo a preguntar, a ver, ¿esto me pasó antes? ¿Qué necesidad no fue atendida? ¿Cuál es el deseo que no fue atendido? ¿Qué, ¿no? ¿Dónde Desde no mí. me- sí. Y con mucho amor y sin juicio de valor, Con ¿no? respeto, con respeto, con porque empatía hacia, a veces pienso, ¿no? Hacia mí somos- o hacia, sí, o hacia la historia, ¿no? sí, a veces somos peores con nosotros mismos que con el siempre, resto, ¿no? Siempre, ¿no? A Ahí veces, nos damos sí. con un caño, con el juicio, entonces sin juicio de valor, Ujú. con mucho respeto hacia mí, decir, a ver, ¿a qué me está remitiendo esto? Y ahí está la clave. Y a partir de ahí, empezar a abrazar esa cicatriz, ese dolor, esa necesidad que no fue atendida, ese, no sé, deseo que no fue atendido, ¿no? Como para empezarlo a mirar desde otro lugar. Una vez escuché, me pareció muy interesante que las cicatrices, como las cicatrices de una enfermedad físicas, digo, van a estar siempre. La diferencia es si duelen o no, porque yo me puedo ver en el espejo y veo la cicatriz, y esa cicatriz cuando la veo o la toco, me recuerda a ese evento, esa enfermedad, esa, no sé, operación. Ujú. El problema es cuando me sigue doliendo, Claro. O al principio que es herida. y claro, después pasa a que ser no cicatriz. cicatrizó, Claro. ¿no? Entonces, si cada tanto duele, esto me está dando cuenta de que hay Que algo falta ahí algo. para revisar, ¿no? Y este revisar tiene que ver con capitas. Y recién ahí sobre el final, que yo abrazo ese dolor, también puedo mirar, todos los que estamos en líneas más holísticas, ¿no? ¿Qué pasó en mi vida contemporánea? ¿Qué pasó con mis ancestros? ¿Qué pasó, no? Porque siempre hay algo ahí que revisar. Pero eso es sobre el final. Entonces es muy interesante, a mí por lo menos me aportó mucho, es tener como estos caminitos y respetar mucho el dolor ajeno. A ustedes les debe haber pasado en una primera entrevista en un paciente. A veces hablan y uno está simplemente para escuchar y sobre el final hace una pequeña devolución. Decimos, bueno, voy a ver cómo te puedo acompañar. Es la descarga. Porque Sí, te das cuenta que sí. esa persona en ese momento solo necesita Eso. ser escuchada. Ujú. Hay otras personas que por ahí ya vienen más trabajados y te me dicen, mira, esto ya lo trabajé, pero otra vez me pasa y entonces, bueno, Y ahí ¿no? se repite. Y ahí está el, ahí está el se patrón repite que el decías patrón. vos. ¿Y cuál Ujú. es el patrón que está? ¿No? Pero a mí me parece muy Y interesante. ahí vas el para qué se repite. Sí, siempre hay algo bueno para el inconsciente, ¿no? Porque uno diría, ¿para qué cosa buena me ¿Para está qué me pasando venís esto? molestando, señora Claro. inconsciente, que sos tan difícil de agarrar? No es difícil el inconsciente. Lo que complejo. pasa, no, hay que entenderlo, ¿vale? Lo que pasa es que uno, ¿Es complejo o no es complejo? Claro, y aparte, esto que tiene la mente, que a veces no sabemos qué es lo que nos puede llevar a eso. A veces es un olor, ¿viste? Sí. A veces es un ruidito que enseguida te dispara, Una como frase, lo sensorial, cualquier cosa, una frase, sí. o viste que uno entra así, ay, este lugar de repente me hizo acordar, puede ser por un aroma, puede ser por un sonido, por lo que sea, y track te conecta directamente con ese evento. sí, claro que sí. Pero no me dijiste, ¿es difícil o no es difícil? El No soy la inconsciente. única que lo dice. ¿Es difícil o no?
Y es difícil, hay que amigarse. Bueno. Como dice Mari, es cuestión también de aprender a abrazarlo. Digo, Sí, realmente en no. términos como de No, de sí, no sí. resistirse, ¿no? Porque en realidad si todo el tiempo estamos resistiéndonos a conectar con eso, Claro. pero bueno, hay que poder transitar el dolor que genera conectar, que es esto que Claro. vos estás diciendo. Y ver lo que duele y ver lo que hay detrás que no te imaginás y ir a las partes. Claro, lo que pasa Más es que el inconsciente oscuritas, no quizás. juzga. Esto es clave, ¿no? Porque nosotros juzgamos desde la conciencia, Sí. desde lo ético, lo moral, ¿Y ¿no? el inconsciente Las qué hace? costumbres. ¿Qué hace? El inconsciente no juzga. No hay cosas buenas o malas para el inconsciente. Claro, es lo que es. Es. Él es. Es. Y lo Es que así, es aconteció así. en mi vida y si se repitió Claro. y dio por resultado vida, se repite. Listo. Claro. ¿No? Entonces, si yo vengo... Anda a bancarte lo que te mando. Tal cual. Si yo vengo de una familia donde hay violencia física, Sí. y es lo que aprendí de niña, para mi inconsciente dice, no, está mal la violencia. No, No, escúchame, si hasta ahora sobreviviste, vas a seguir ¿no? así. es desde la Claro. conciencia, es de un trabajo Claro. terapéutico que uno puede sanar eso y decir, Esto yo no ya está bien, no, esto no me gusta. más que nada, yo ya Claro, claro. no necesito Sí. esto para mi vida. Claro, o Cuando no vos quiero. lo entendés, Claro. lo comprendés, pero desde otro lugar. Pero el inconsciente no juzga. Para el inconsciente no hay cosas buenas o malas, es como un nene chiquitito. Pero muy inteligente. Bueno, sí, claro. Sí, tiene sus vericuetos. Claro. Pero bueno, el tema es que cuando hay un dolor o una cicatriz que no termina de sanar, bueno, de alguna manera el inconsciente te está diciendo, acá hay algo. Claro. Metámonos ahí, ¿no? Porque si no es estirar la agonía. Y hay que respetar también los tiempos, ¿eh? Eso te iba a Eso decir. es fundamental. Yo te Sí. hablaba con una paciente esto de cómo hacemos para evitar la tristeza o evitar el dolor, porque es algo que no nos han enseñado tanto. Ujú. En general cuando uno habla con un amigo o mismo familia desde el amor, pero siempre es bueno, dale, y siempre buscan la manera de sacarte del dolor Sí. o de, bueno, seguir para adelante. Conectá con tus hijos, dale, anda a pasear. Claro. Si tenés motivos para estar bien, Si tenés, dale. claro, mirá todo lo bueno que tenés, mirá el vaso lleno, Ujú. que obvio, es hermoso eso, pero también genera esto de, bueno, y cuando quiero evitar el dolor o la tristeza, ¿cómo hago? No sé cómo se está triste. Y mucha gente también tiene miedo de, bueno, si estoy triste, entonces estoy deprimido. Sí. O no voy a poder Eh, salir. Claro, si entro en la tristeza no voy a poder salir. Y no, Todo lo contrario. claro, pero bueno, hay que aprender. No es fácil. Es Hay que que si no bancarse, hay que evitas el bancársela. dolor y la tristeza, no salís nunca de ahí, Tal cual. Claro. ¿no? La otra vez Claro. escuché que la tristeza es como alguien que te viene a visitar de imprevisto Ujú. y vos por ahí estás tomando un té, un matecito, Sí. y la tristeza se te sienta al lado y vos la mirás como diciendo, no, Dale, déjame No tomar un ahora, té pero tranquilo. no ahora, No claro, hoy, ¿no? los sábados. Quiero Entonces, salir. ¿qué uno hace con el dolor y con la tristeza? Tratar de quitárselo de encima, Claro. porque es molesto. Cuanto ¿no? más quitás, más Y- potenciás, claro. ya sabemos. Sí. Cuanto más esquivamos, más potenciamos. Exactamente. Ahora, si yo me hago cargo y dejo que ese dolor o esa tristeza simbólicamente se quede un ratito al lado Sí. mío, cuando me quiera acordar por ahí ya se fue. Tal cual. Claro. Pero tengo que incorporar, esto es abrazar, lo que pasa es que Claro. no siempre se puede. Y esto después de un proceso. Y no nos enseñaron. Y no nos enseñaron. Y tiene que haber alguien que acompañe también eso. Eso Exactamente. A veces Y- solos no podemos. Digo, no todos tienen que hacer terapia o lo que quieran, No. pero a veces solo no se puede, ¿verdad? No, O sea, es digo, me cierto. siento muy triste y capaz tu marido, tu mujer, tus hijos, o no tenés pareja, estás con, no sé, dos nenes chiquitos y me siento triste y los pibes que demandan y qué haces, digo, hay contextos, entonces por ahí necesitas una ayuda de alguien. Ujú. Sí, sobre todo, Como, una de las preguntas es cuánto hace que tenés este dolor, ¿no? Porque por ahí, dependiendo del dolor, si hace un año, no es lo esperable. Sí, 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 claro. Si hay un duelo, la muerte de Obvio. un ser querido, y bueno, sí, seguro va a doler todavía, por ahí con diferente intensidad, de manera diferente, pero sí que va a doler. total. Ahora, a veces en consulta te encontrás con gente que dice hace 14 años que estoy igual, Claro, ¿y qué pasó y ahí? ya 14 años es un montón, ¿no? Entonces, esto nos habla de, bueno, por lo menos mirar qué hay ahí, ¿no? Bien. Por esto de, digo, que te toma. Yo recuerdo una paciente hace muchos años, vino a contarme, me acuerdo esto de los 14 años, ¿no? Me dijo, mira María, hace 14 años falleció mi hijo menor, que tenía 3 añitos, al año y medio se le descubrió una enfermedad muy cruenta. El tema dice que tengo 2 hijos mayores, que ahora ya son grandes, y desde que falleció mi bebé, así lo dijo,
no besé ni abracé más a mis hijos. Hace 14 años que estoy ahí y no puedo salir. Y si no porque no quiera, Obvio. no porque no quiera. No, Y esto quiero, re duro. claro, ¿no? Y con tanto dolor, Muy con difícil. con tanta honestidad, ¿no? Y dice, y siento que estoy perdiendo todos los afectos porque no Superconsciente, sal- aparte. superconsciente, ¿no? Superconsciente. Súper Sí, consciente. re. Pero la verdad que la situación por la cual había atravesado fue difícil. muy dura. Sí. Pero ella reconoció, 14 años es mucho. Y yo quiero reconectarme con la vida. Bueno, vamos ahí, Claro. ¿no? Vamos a meternos Gran ahí. laburo hay que hacer ahí. Sí, claro. Pero Se puede, nunca es tarde. y bueno, un día, por Buenísimo. ejemplo, me mandó un mensajito, me dijo, porque no se dio cuenta, digo, a esto hablo, ¿no? Cuando uno empieza a trabajarlo, me dice, Mari, llegué a mi casa, estaban mis hijos, mi marido, y yo llegué, les di un beso, los abracé a todos, pero ya no se había dado cuenta. Y los hijos la empezaron a mirar y dije, mamá, ¿vos estás Claro. bien? Ahí ella registró, ¿no? Que hubo un cambio. Me dice, y lo que me pone más feliz es que no fue algo que yo provoqué, Claro. fue algo que se dio naturalmente, ¿no? Entonces decís, ya está, ¿no? Sí. Me metí donde me tenía que meter. Bien, bien. Y yo creo que Va por ahí. clave es las preguntas que nos hacemos en relación a esto, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Mari, gracias. En serio, un placer escucharte. Mucha info de valor y mucho para pensar. Mucho, mucho. Gracias por la invitación. ¿Dónde te encuentra la gente? Bueno, en la revista, como siempre, Obvio. en Instagram, como mi nombre, Marisa Pérez Labat. Así que, bueno. ¿Algún ahí- taller, algo que tengas? Sí, vamos a estar trabajando este tema con una colega que es consteladora el 26 de octubre, que es sábado, de 14 a 17, ¿En Floresta? en Floresta. Ahí está. Presencial. Para decir que es presencial. Es perfecto, que ahí te está. escriban, que nos escriban, que pregunten y demás. Sí, claro. Bueno, infinitas gracias. Ahí No, gracias estaremos a los vos. que podamos. Diego, vamos un cortecito y ya seguimos con más programa. Seguinos en Instagram.